Hola, mi nombre es Elita María de Mejía Telles, estudio bachillerato en criminología y hoy hablaremos sobre el conflicto entre Israel y Gaza, que ha dejado en miles de decenas de muertos, incluyendo niños, mujeres, adultos, jóvenes, entre otros. Identificar el conflicto elegido para el análisis de los países involucrados. Los países involucrados son Israel y Hamas. Israel es un país o un estado reconocido internacionalmente y Hamas es una organización política militar considerada terrorista por algunos países como los Estados Unidos. Los antecedentes de conflicto o guerra detonantes en una escalada de afectación a personas civiles o ciudadanas. Este conflicto es una manifestación de las más intensas en el conflicto israelí-palestino por disputas territoriales, religiosas y políticas. Las detonantes fueron el bloqueo de Gaza, la expulsión, la escalada de conflicto, las operaciones militares y el lanzamiento de cohetes de Hamas hacia Israel ha generado que Israel ataque con bombardeos hacia Gaza, generando ciclos de violencia periódicos. El impacto internacional, los países internacionales han intentado mediar, pero la falta de acuerdos duraderos perpetúa el conflicto. Algunas afectaciones civiles son las víctimas humanas, mujeres, niños que han resultado muertos o ya sea heridos. La destrucción de infraestructura como escuelas, hogares y hospitales han dejado a la población en condiciones precarias. Indicar cuál es la normativa del derecho internacional humanitario y cómo aplica para este conflicto. El conflicto entre Israel y Hamas está regulado en las normativas del derecho internacional humanitario. Su objetivo es proteger a las víctimas de conflictos armados y limitar los medios y métodos de guerra. La Convención de Ginebra es proteger el genocidio y la Convención sobre la tortura, el Protocolo 1 de 1977 o extraditables para ser enjuiciadas en otro lugar. Las normas de DIHI aplican los tratados específicos, regulan temas como distinción, combatientes y civiles a la protección de ataques indiscriminados y tratos degradantes en prisión de guerra. El mundo entero ha condenado la masacre y violaciones y secuestros a civiles por parte de Hamas y es difícil dudar su persecución que vaya contra el derecho internacional. Indicar cuáles son los principios o reglas que se deben respetar en los países involucrados en el conflicto. Los principios que se deben respetar son el principio de distinción. Este principio busca que se distinga las personas civiles entre los objetivos militares. El principio de proporcionalidad debe tener en cuenta que antes de realizarse un ataque, este genera daños civiles superiores a la ventaja militar que se puede obtener. El principio de precaución se refiere al cuidado que se debe tener en la conducción de hostilidades para evitar, a la medida posible, los daños a personas y bienes civiles. Explicar conforme a los hallazgos si en esta guerra los estados involucrados han respetado los principios de las personas civiles. En la guerra entre Israel y Hamas han irrespetado varios principios fundamentales del derecho internacional humanitario. Entre estos está la distinción entre civiles y combatientes. Hamas ha realizado ataques indiscriminados a áreas civiles en Israel y ha lanzado cohetes sin capacidad de dirigirlos a objetivos específicos. Israel, por su parte, ha hecho bombardeos en zonas densamente pobladas en Gaza, causando que miles de personas mueran y destruyendo la infraestructura no militar. Proporcionalidad de ataques, el DIHI prohíbe los daños civiles en comparación con la ventaja militar obtenida. Y respecto por Hamas, ha lanzado ataques en áreas civiles exponiendo a la población de Gaza en represalias militares que podrían interpretar como el uso de civiles como escudos. Han agravado el sufrimiento de las personas civiles en territorios atacados. Explicar si en este caso ha intervenido la Cruz Roja Internacional o no. Si ha intervenido en este conflicto entre Israel y Hamas, como lo hace en cualquier crisis humanitaria, ha trabajado en proporcionar asistencia de emergencia, incluyendo evacuaciones médicas, suministros humanitarios, apoyo en comunidades afectadas que operan en condiciones extremadamente peligrosas, además de incluir la protección de civiles, trabajadores médicos y bienes civiles. La organización ha pedido el acceso seguro para la entrega de ayuda humanitaria y ha solicitado el poder visitar a los rehenes en poder de Hamas, además de monitorear las condiciones de los detenidos palestinos bajo custodia israelí. Explicar si en este caso ha intervenido o podría intervenir la Corte Penal Internacional. La Corte Penal de Justicia y su opinión consultiva sobre las reservas a la Convención o Prevención de la Sanción del Crimen de Genocidio, las acusaciones contra las partes del conflicto Hamas, el uso indiscriminado de cohetes contra civiles de Israel y toma de rehenes y otras tácticas violatorias del DIHI que constituyen los crímenes de guerra. Israel, la desproporcionalidad de ataques en Gaza es el posible castigo colectivo mediante los bloqueos y destrucción de infraestructura civil que son esenciales. La posible intervención, el
CPI podría intervenir mediante investigaciones más amplias, eventualmente podrían procesar a individuos responsables de crímenes de guerra, de lesa humanidad, tanto Israel como miembros de Hamas. Mi aporte sería la importancia del derecho internacional humanitario, es proteger a los civiles y a los combatientes, garantiza la protección de las personas que no participan directamente, incluyendo prisioneros de guerra, heridos, evitando que sufran ataques indiscriminados o tratos degradantes, establece límites a los métodos o medios de guerra, prohíbe el uso de armas tácticas que causen sufrimientos innecesarios o daños indiscriminados con armas químicas o biológicas, humaniza los conflictos, aunque no detiene la guerra, establece reglas que buscan reducir el sufrimiento y promover la dignidad y garantizar el mínimo de la humanidad que incluso en las peores circunstancias. El conflicto entre Israel y Hamas adquiere especial relevancia para proteger la población civil y garantizar el acceso de ayuda humanitaria y evitar las hostilidades que afecten desproporcionadamente a los inocentes.